La radio maldita. En una cálida tarde de verano, los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas polvorientas del desván de la casa de Lucía, creando haces de luz que iluminaban partículas de polvo flotando en el aire. El desván era un lugar que siempre había intrigado a Lucía desde niña. Era un espacio lleno de misterios y recuerdos familiares, un tesoro escondido de objetos olvidados que esperaban ser redescubiertos. Lucía, ahora una joven de 23 años, decidió que era el momento de explorar aquel desván. Subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso y abrió la puerta rechinante. Una ráfaga de aire rancio y un ligero olor a moho la recibieron. El desván estaba repleto de cajas de cartón amarillentas, muebles cubiertos con sábanas viejas y un sinfín de objetos que habían sido relegados al olvido con el paso de los años. Con una linterna en mano, Lucía comenzó a examinar el contenido de las cajas. Había álbumes de fotos familiares, diarios viejos, juguetes rotos y ropa de épocas pasadas. Cada objeto que sacaba de las cajas parecía contar una historia, un fragmento de la vida de sus antepasados. Pero fue entonces cuando, entre las sombras, algo llamó poderosamente su atención. Allí, en un rincón polvoriento y casi oculto bajo una manta, se encontraba una radio antigua. Era un aparato de aquellos que se veían en las películas de antaño, con un diseño elegante y una carcasa de madera pulida que, a pesar del polvo y las telarañas, todavía brillaba bajo la luz de la linterna. La radio tenía una gran perilla central y botones de un material que recordaba al marfil. Lucía sintió una atracción inexplicable hacia el objeto, como si algo dentro de ella supiera que esa radio guardaba un secreto importante. Con mucho esfuerzo, Lucía bajó la radio al salón y la colocó sobre la mesa. Se quedó un momento observándola, fascinada por los detalles de su construcción. Aunque claramente era antigua, estaba en un estado sorprendentemente bueno, lo cual le dio esperanza de que podría funcionar nuevamente. Decidida a revivir este pedazo de historia familiar, Lucía decidió pedir ayuda a su padre. «Papá, ¿crees que podrías ayudarme a arreglar esta radio?», preguntó Lucía cuando su padre, Alejandro, entró en la sala. Alejandro, un hombre de mediana edad con el cabello salpicado de canas y un rostro que mostraba las marcas de los años y el trabajo duro, se acercó curioso. Examinó la radio con interés y una sonrisa nostálgica apareció en su rostro. «Claro, hija. Veamos qué podemos hacer con esta belleza», dijo, tomando sus herramientas y sentándose junto a Lucía. Alejandro había trabajado con aparatos electrónicos durante gran parte de su vida. Tenía una habilidad innata para reparar cualquier cosa con circuitos y cables. Mientras desmontaban la radio, limpiando cada componente con cuidado y revisando los circuitos internos, Alejandro le contó a Lucía historias sobre su abuelo Antonio, quien también había sido un apasionado de la radiofrecuencia y la tecnología. «Tu abuelo Antonio siempre decía que las radios tenían un alma propia», comentó Alejandro, recordando. «Creía que podían captar más que solo señales de radio. Decía que podían sintonizar con los recuerdos y las voces del pasado». Lucía escuchaba atentamente, sintiendo una conexión más profunda con el aparato que tenía frente a ella. La idea de que una radio pudiera captar algo más que ondas de radio le intrigaba y, al mismo tiempo, le producía un escalofrío. Pasaron varias horas trabajando en la radio. La emoción de Lucía crecía a medida que avanzaban, imaginando la posibilidad de escuchar música de épocas pasadas o voces de programas olvidados. Sin embargo, cuando intentaron encenderla, la radio permaneció en silencio. No hubo ningún signo de vida, ni un leve zumbido que indicara funcionamiento. Desanimada, Lucía suspiró, y su padre le dio una palmadita en el hombro para consolarla. «No te preocupes, hija. Quizás solo necesite una antena adecuada. Mañana intentaremos conseguir una y ver qué pasa», le aseguró Alejandro. Esa noche, Lucía se fue a dormir con una mezcla de desilusión y curiosidad.
En su mente, la imagen de la radio seguía apareciendo, despertando un interés que no lograba comprender del todo. Pero el cansancio la venció rápidamente, sumiéndola en un sueño profundo y lleno de sueños extraños. En esos sueños, se encontraba en un salón oscuro y lleno de sombras, donde la radio emitía una luz tenue y pulsante. Las voces de sus antepasados resonaban alrededor de ella, susurrando secretos y recuerdos olvidados. Lucía podía sentir una presencia en la habitación, algo que la observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. A medianoche, sin embargo, Lucía se despertó de golpe. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, roto únicamente por un sonido apenas perceptible. Era un susurro, un murmullo que parecía provenir de la radio en el salón. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda y, con el corazón latiendo con fuerza, se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la fuente del sonido. Cada paso que daba hacia el salón parecía amplificar el susurro, haciéndolo más claro y distinto. Cuando llegó, encontró a su padre allí, también atraído por el extraño murmullo. La radio, aunque estaba apagada y desconectada, emitía un leve zumbido. Los dos se miraron, tratando de encontrar una explicación racional para lo que estaban escuchando. «Debe ser una interferencia o algo así», murmuró Alejandro, aunque su tono reflejaba más duda que certeza. Lucía no dijo nada, pero una sensación de temor e inquietud se instaló en su pecho. ¿Cómo podía una radio desconectada emitir sonidos? Decidieron dejarlo por esa noche, pero el misterio los acompañó en sus sueños, provocando pesadillas y despertando miedos olvidados. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con una determinación renovada. Decidida a resolver el misterio de la radio, le propuso a su padre instalar una antena improvisada. Alejandro, aunque algo escéptico, accedió. Juntos, trabajaron en crear una antena utilizando alambres y componentes que encontraron en el desván. Conectaron la antena a la radio y, conteniendo la respiración, la encendieron. Al principio, solo hubo estática, un ruido blanco que llenó la habitación. Pero lentamente, las ondas se estabilizaron y comenzaron a emitir sonidos más claros. Lo que escucharon a continuación los dejó helados. No eran solo fragmentos de emisiones de radio o música de épocas pasadas. Eran voces. Voces distantes y susurrantes que hablaban en tonos sombríos, mencionando nombres y fechas, relatando eventos pasados con una claridad perturbadora. Las palabras parecían resonar desde un lugar lejano, un reino más allá de la comprensión humana. Una de las voces, en particular, capturó la atención de Alejandro. Era una voz grave y firme que parecía sobresalir entre el murmullo de las demás. «Esa voz», murmuró Alejandro con un tono de incredulidad. «Esa voz es de mi abuelo. Murió hace más de 30 años». Lucía sintió un nudo en el estómago. Las voces seguían, cambiando de persona a persona, como si la radio estuviera sintonizando diferentes estaciones de un reino más allá de la muerte. Cada nueva voz traía consigo una historia de dolor, arrepentimiento o advertencia. Una voz femenina surgió entonces, clara y nítida, con un tono de tristeza que caló en el alma de Lucía. «María, no me olvides, perdóname». Alejandro palideció al escuchar el nombre. María era su madre, la abuela de Lucía, fallecida hacía una década. Las lágrimas acudieron a sus ojos mientras las palabras de disculpa resonaban en la habitación. «Mamá», susurró Alejandro, incapaz de contener la emoción. «Eres tú». La voz continuó, ahora más apremiante, como si la distancia entre los mundos se estuviera desvaneciendo. «Alejandro, ten cuidado con el libro, no lo busques». Lucía y su padre se miraron, desconcertados y asustados. ¿Qué libro? ¿A qué se refería su abuela? La radio parecía estar revelando secretos que nadie en la familia conocía, conectándolos con el pasado de una manera que desafiaba la lógica y la razón.
Decidieron apagar la radio, pero el interruptor no respondía. Las voces continuaban, aumentando en intensidad y claridad. Desesperados, Lucía y su padre desconectaron la radio de la corriente, pero nada cambió. El aparato seguía funcionando, alimentado por una energía desconocida y oscura. Esa noche, las voces se volvieron aún más perturbadoras. Hablaban directamente a Lucía y a su padre, revelando secretos familiares olvidados y prediciendo desastres inminentes. La tensión en la casa se hizo insoportable, y los dos apenas pudieron conciliar el sueño, atormentados por el coro de voces que parecían no tener fin. «Tenemos que destruirla», dijo finalmente Alejandro, con una determinación férrea en su voz. «No podemos permitir que esta cosa siga aquí». Lucía sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Juntos, llevaron la radio al patio trasero, donde el aire nocturno era fresco y silencioso. Alejandro tomó un mazo y, con todas sus fuerzas, golpeó la radio. El aparato se rompió en pedazos, pero las voces persistieron, ahora más agudas y desesperadas. Lucía, tomando una lata de gasolina, roció los restos de la radio mientras su padre encendía un fósforo y lo arrojaba sobre los fragmentos. Las llamas devoraron la madera y los circuitos, y finalmente, las voces comenzaron a desvanecerse, hasta que todo quedó en un silencio absoluto. El alivio fue palpable. Los dos se quedaron allí, observando el fuego consumir lo que quedaba de la radio maldita. Sintieron que, al fin, habían liberado a las almas atrapadas y restaurado la paz en su hogar. A medida que las llamas se extinguían y solo quedaban brasas, Lucía y su padre se abrazaron, tratando de consolarse mutuamente. Aunque la radio había sido destruida, las palabras de las voces seguían resonando en sus mentes, especialmente la advertencia sobre el libro. La vida volvió lentamente a la normalidad en los días siguientes, pero una sensación de inquietud persistía. Lucía no podía dejar de pensar en lo que su abuela había dicho a través de la radio. ¿Qué libro era tan importante como para advertirles desde el más allá? Decidió investigar más sobre su familia, con la esperanza de encontrar respuestas. Revisando viejos álbumes de fotos y documentos familiares, Lucía descubrió una serie de cartas antiguas. Las cartas estaban fechadas en los años 40 y 50, y estaban dirigidas a su abuelo Antonio. En ellas, había menciones crípticas sobre experimentos y descubrimientos en el campo de la radiofrecuencia y la transmisión de señales. Una de las cartas, escrita con una caligrafía elegante, mencionaba un libro de los secretos que Antonio había estado buscando durante años. «Papá, mira esto», dijo a Lucía, mostrando las cartas a Alejandro. Alejandro, aunque reacio al principio, comenzó a leerlas con interés. Las cartas revelaban que Antonio había estado obsesionado con descubrir formas de comunicarse con otros mundos, convencido de que las radios podían captar más que solo señales terrenales. Mencionaban también a un colega misterioso, un hombre llamado Ernesto, que había compartido con Antonio conocimientos esotéricos y libros antiguos. «Esto es increíble», murmuró Alejandro, pasando una mano temblorosa por las cartas. «Mi padre nunca habló de esto. Siempre pensé que sus experimentos eran cosas simples, de curiosidad científica, pero esto». La mención del libro de los secretos resonaba en la mente de Lucía. Recordó las palabras de la voz de su abuela: «No lo busques». Pero la advertencia solo aumentaba su curiosidad. ¿Qué había en ese libro que era tan peligroso? Decidieron investigar más a fondo. Lucía recordó que en el desván había una caja que no había revisado del todo, uno que parecía contener documentos y objetos personales de su abuelo Antonio. Subieron al desván, y tras remover varias cajas, encontraron una pequeña caja de madera con un candado viejo y oxidado. Con esfuerzo, lograron abrir la caja. Dentro, había un diario encuadernado en cuero y varios papeles sueltos.
El diario de Antonio estaba lleno de anotaciones detalladas sobre sus experimentos, diagramas y referencias a textos antiguos. Una entrada en particular llamó la atención de Lucía. Hoy, Ernesto me ha hablado del libro de los secretos. Dice que contiene conocimientos que van más allá de nuestra comprensión, pero advierte que no debemos subestimar su poder. Me ha dado una pista para encontrarlo, pero me pregunto si realmente deberíamos buscarlo. Algo en mí siente que esto podría llevarnos por un camino del que no hay retorno. El diario continuaba con más detalles sobre los experimentos de Antonio y sus esfuerzos por encontrar el libro. Al parecer, Ernesto había dejado pistas y referencias en varios lugares, convencido de que Antonio era el único que podría entender su verdadero valor. Una entrada en el diario de Ernesto, fechada en 1954, revelaba sus propias dudas y miedos. Antonio ha avanzado más de lo que jamás imaginé. Ha logrado captar voces con una claridad que desafía toda lógica. Pero siento que estamos jugando con fuerzas que no comprendemos. Las advertencias en el libro de los secretos son claras. Aquellos que cruzan el umbral no siempre pueden regresar. Debo considerar detener estos experimentos antes de que sea demasiado tarde. Lucía y Alejandro entendieron que Antonio había cruzado un límite que no debía haberse cruzado. Sus experimentos habían abierto una puerta entre los mundos, y esa puerta había permitido que las voces de los muertos encontraran un camino hacia el mundo de los vivos. La radio, por tanto, no solo era un aparato de comunicación, sino un portal a otras dimensiones. Decididos a cerrar esta puerta de una vez por todas, Lucía y su padre idearon un plan. Usarían el conocimiento del libro para realizar un último ritual, uno que, esperaban, sellaría la conexión entre la radio y el más allá para siempre. Prepararon todo con gran cuidado, siguiendo las instrucciones del libro al pie de la letra. Necesitaban ciertos elementos: velas negras, un círculo de sal, y un objeto personal de Antonio que habían encontrado en el desván. Un reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Realizaron el ritual en la misma habitación donde habían encontrado la radio, esperando que la energía residual facilitara el proceso. Mientras recitaban las palabras del libro, el aire en la habitación pareció volverse más pesado. Las velas parpadearon y una presencia fría llenó el espacio. Las voces comenzaron a surgir de nuevo, pero esta vez, Lucía y Alejandro no sintieron miedo, sino una determinación feroz. El clímax del ritual llegó cuando colocaron el reloj de bolsillo en el centro del círculo de sal y lo rociaron con gotas de sangre de ambos, simbolizando el vínculo de la familia con el objeto. Un destello de luz azul emanó del reloj, y las voces se elevaron en un coro cacofónico antes de desvanecerse en un susurro. Finalmente, el silencio reinó en la habitación. Lucía y Alejandro se miraron, agotados pero aliviados. Sabían que habían hecho lo correcto. Habían cerrado la puerta que Antonio había abierto décadas atrás, y ahora, las voces de los muertos no podrían regresar. Con el tiempo, la historia de la radio maldita se convirtió en un capítulo cerrado en la vida de Lucía y su padre. La radio y el libro de los secretos fueron enterrados en un lugar desconocido, asegurándose de que nadie más pudiera desenterrar los oscuros misterios que contenían. Lucía y Alejandro aprendieron una valiosa lección sobre los peligros de la curiosidad desmedida y el deseo de conocer lo desconocido. Aunque la vida volvió a la normalidad, ambos sabían que habían sido testigos de algo que trascendía la comprensión humana. Y en los momentos de silencio absoluto, cuando el viento soplaba de cierta manera, casi podían escuchar un susurro lejano, recordándoles que hay fuerzas en este mundo que es mejor dejar en paz. Semanas después de enterrar la radio y el libro, Lucía recibió una carta anónima. En el interior, encontró una página arrancada del libro de los secretos, con una nota que decía: el conocimiento nunca muere, solo cambia de manos. Tengan cuidado.
Lucía supo entonces que la historia estaba lejos de terminar, y que el misterio de la radio maldita podría volver a perseguirlos algún día. Lucía y Alejandro se embarcaron en un viaje para descubrir más sobre Ernesto. Viajaron a una pequeña biblioteca en un pueblo vecino, conocida por su colección de libros esotéricos. Allí, conocieron a Marcos, un bibliotecario con una obsesión por los fenómenos paranormales. Marcos les mostró un libro que hablaba de los vigilantes del éter, una antigua orden que investigaba la comunicación con el más allá. Esta orden, los vigilantes del éter, desarrolló dispositivos para comunicarse con otras dimensiones, explicó Marcos, mientras hojeaba el libro. Pero muchos de sus miembros desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas. Tal vez Antonio y Ernesto estaban relacionados con esta orden. De regreso en casa, los fenómenos paranormales se intensificaron. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban y ruidos inexplicables resonaban en la noche. Lucía y Alejandro comenzaron a tener visiones de figuras fantasmales y sombras que se deslizaban por los pasillos. Una noche, mientras revisaban el diario de Antonio, una fuerte ráfaga de viento abrió las ventanas de par en par. Las páginas del diario se agitaron violentamente, y una figura oscura apareció en la esquina de la habitación.